Tipos de tejido conectivo. Describe los diferentes tipos de tejido conectivo. Los más comunes son el tejido laxo, denso, adiposo, la sangre y el cartílago y el hueso. Los tejidos conectivos laxos. Es un subtítulo, ¿no? Son los tejidos elásticos que se encuentran por debajo de la piel y que sirven de sostén para las glándulas pequeñas. Los tejidos conectivos densos otorgan resistencia o elasticidad. Ejemplo de este tipo de tejidos son los tendones, los ligamentos y las vainas que rodean los músculos y los nervios. En estos tejidos densos, las fibras de colágeno son el tipo dominante. Los tendones unen el músculo esquelético al hueso. Los ligamentos conectan los huesos entre sí. Los ligamentos, además de las fibras de colágeno, contienen fibras elásticas, lo que proporciona una capacidad de estiramiento limitada, mientras que los tendones no pueden estirarse. Otro subtítulo, el tejido adiposo, está compuesto por adipocitos o células grasas. Un adipocito de grasa blanca típicamente contiene una única gran vacuola lipídica que ocupa la mayor parte del volumen celular. Este es el tipo de tejido adiposo más común en los adultos. La grasa parda está compuesta por células adiposas que contienen múltiples gotas múltiples gotas de lípidos y no aún una única gran vacuola. En este tipo de grasa prácticamente ausente en los adultos, pero desempeña un papel fundamental en la regulación de la temperatura en los lactantes. Otro subtítulo de tipo tejido conectivo es la sangre. Es un tejido conectivo inusual caracterizado por su gran matriz extracelular acuosa, compuesta por una solución de iones diluidos y moléculas orgánicas disueltas. La matriz carece de fibras proteicas insolubles, pero contiene gran variedad de proteínas solubles. Este tema se analizará más adelante, ¿no? El cartílago y el hueso, que es otro tejido conectivo, son considerados en conjunto tejidos conectivos de sostén. Estos tejidos tienen una sustancia fundamental densa con alta concentración de fibras. El cartílago está presente en estructuras como la nariz, las orejas, las rodillas y la tráquea. Es sólido, flexible y está caracterizado por la ausencia de irrigación sanguínea. Sin irrigación sanguínea, el oxígeno y los nutrientes llegan al cartílago por difusión difusa. En este proceso lento, por lo cual la reparación del cartílago dañado también es lenta. La matriz extracelular fibrosa del hueso está calcificada. Se la denomina de esta forma por el contenido de depósitos minerales, principalmente de sales de calcio y por el fosfato de calcio. Estos minerales le otorgan al hueso resistencia y rigidez. Se estudiará la estructura y la formación del hueso con el metabolismo en el capítulo más adelante. En la figura 3-32 presenta un mapa conceptual con todos los componentes de los tejidos conectivos. Acá tenemos el cuadro. Tipos de tejido conectivo. Nombre del tejido, sustancia fundamental, tipo de fibra y disposición, principales tipos de células, donde se encuentran. Tenemos tejido conectivo laxo. Sustancia fundamental es el gel, la sustancia fundamental de fibras y células. Más sustancia fundamental que fibras y células. Disposición colágeno elástica reticular al azar. Principal tipo fibroblasto, donde se encuentra en la piel alrededor de los vasos sanguíneos y de los órganos bajo los epitelios. Tejido conectivo denso irregular. Sustancia fundamental más fibra que sustancia fundamental. Tipo de fibra es fundamentalmente colágeno al azar. Principales tipos de célula, fibroblasto, donde se encuentran el músculo y las vainas nerviosas. Tejido conectivo denso regular. Sustancia fundamental más fibras que sustancia fundamental. Tipo de fibra y disposición, colágeno paralela. Principales células, fibroblasto, donde se encuentran los tendones y ligamentos. Adiposo. Sustancia fundamental, muy poco. Tipo de fibra y disposición, ninguna. Principales tejidos, tipos de células, grasa parda y blanca. Donde se encuentran depende de la edad y el sexo. Sangre. Es sustancia fundamental, acuosa. Tipo de fibra, ninguna. Principales tipos de células, células sanguíneas, donde se encuentran los vasos sanguíneos y ganglios linfáticos.
Cartílago, tejido, tejido cartílago. Sustancia fundamental, firme pero flexible, ácido hialurónico. Tipo de fibra, colágeno. Principales células, condroblastos, donde se encuentran en superficies articulares en la columna, la oreja, la nariz y la laringe. Hueso. Sustancia fundamental, rígida debido a las sales de calcio. Tipo de fibra, colágeno. Principales tipos de células, osteoblastos y osteoclastos, donde se encuentran en los huesos. Tenía un dato. Producción de nuevo cartílago. Es una biotecnología, es una nota que hay en el libro, que son importantes, ¿no? Se ha roto el cartílago de la rodilla al jugar al tenis. ¿Se ha roto el cartílago de la rodilla al jugar al tenis? Tal vez no requiere cirugía para repararlo. El reemplazo del cartílago dañado o perdido está avanzando del campo de la ciencia ficción al terreno de la realidad. Los investigadores han desarrollado un proceso por el cual toman muestras de cartílago del paciente y lo reproducen en un medio de cultivo de tejidos. Una vez que el cultivo ha desarrollado suficientes condrocitos, las células, las que sintetizan la matriz extracelular del cartílago, se envía al preparado al médico, quien coloca quirúrgicamente las células en la rodilla del paciente en el sitio del cartílago dañado. Una vez en el organismo, los condrocitos secretan matriz y reparan el cartílago dañado. Y debido a que se ha reimplantado las células del mismo paciente, que no se produce rechazo en el tejido, este proceso patentado, llamado Carticel, ya ha sido utilizado en más de 100.000 pacientes. Es un dato, chicos. A ver si se nota. Ya. Tenemos aquí tejido conectivo laxo. A ver. Y tejido conectivo. Fotomicrografía óptica del tejido conectivo laxo. Tenemos acá fibra reticular, melanocito, la célula, macrófago fijo, leucocito, una célula blanca inmunitaria, capilar, que son las vénulas más pequeñas del cuerpo, eritrocito, como glóbulo rojo conocido, es el mismo nombre, glándula de grasa, adipocito, que es una vacuola grande de grasa, tejido conectivo laxo, es el título, mastocito, fibras elásticas, las fibras elásticas para estirar, ¿no? Más se encuentra ¿dónde? En el pulmón. Fibras de colágeno. Los fibroblastos son células que secretan proteínas de matriz. Ahí lo ven. Macrófago libre. Acá está otro macrófago que es una célula inmunitaria. La sustancia fundamental en la matriz del tejido laxo, del tejido conectivo laxo. La sustancia es la matriz siempre. Células y fibras del tejido conectivo laxo. Los macrófagos y los mastocitos son células que defienden contra los invasores externos como las bacterias. Acá tenemos el músculo. ¿Qué son estos? Las células que se llaman fibras más alargadas, ¿no? Tendón. Los tendones unen los huesos al músculo. Los ligamentos unen los huesos entre sí. Mira, los tendones unen los huesos al músculo y los ligamentos unen los huesos entre sí. Es un datazo acá, chicos, por si acaso, para tener las cosas claras. Las fibras de colágeno del tendón están densamente agrupadas en haces paralelos. La escasa irrigación sanguínea, los ligamentos y los tendones hacen que las lesiones de esos tejidos sanen muy lentamente y sean más dolorosos también. Vasos sanguíneos. Aquí tenemos, estas como de perfil, ¿no? Una cortadura de perfil. Vasos sanguíneos donde recorre la sangre, pues. Las gotitas de grasa desplazan al citosol en las células adiposas. Adipocitos, células grasas. El tejido adiposo blando. Es una fotografía de tejido conectivo. El tejido adiposo blanco que se muestra en esta figura, una única gota de lípido llena casi completamente cada célula. A ver. Acá tenemos mapa conceptual de los componentes de tejido conectivo. Este mapa conceptual muestra la relación entre las células y sus componentes en la matriz de tejido conectivo.
tejido conectivo está compuesto por células y matriz. Las células son móviles y fijas. Células sanguíneas tenemos en las móviles eritrocitos y leucocitos, que son glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos o eritrocitos transportan oxígeno y dióxido de carbono, que es nutriente desecho del aire. Leucocitos luchan con los invasores o células inmunitarias. Tenemos células fijas en tejido conectivo, tenemos macrófago, adipocito y fibroblasto. En el macrófago también es una célula inmunitaria, a veces es también móvil. Adipocitos almacenan energía en grasa, no se mueven, ¿no? Fibroblastos sintetizan la matriz, pueden dividirse en sustancia fundamental y fibras proteicas. A ver, ¿se ve o no se ve? Estoy de noche que no se ve y no tengo que hacer mucho bulla porque es de noche, están durmiendo. Sustancia fundamental tenemos mineralizada, gelatinosa, viscosa y acuosa. En mineralizada tenemos en el hueso, gelatinosa y viscosa tenemos en tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, cartílago y tejido adiposo. En la adiposa tenemos plasma y sanguíneo. Fibras proteicas tenemos fibronectina, fibrilina, elastina y colágeno. Conecta la matriz a la célula, forma filamentos y láminas, se estira y contrae, duro pero flexible. Que son la matriz, ¿no? ¿Ya ves? Lo que fabrica ¿quién? El fibroblasto. Sintetizan, pues, ¿no? Todo esto sintetiza. Depende del lugar en que estén, con funciones diferentes. Ya, el tejido muscular y nervioso son excitables. Oh, sí, excitables. El tercero y cuarto de los 4 tipos de tejido corporales, el tejido muscular y el tejido nervioso, serán denominados en general tejidos excitables, debido a su capacidad de generar y propagar señales eléctricas denominadas potenciales de acción. Ambos tejidos tienen una cantidad ínfima de matriz extracelular, generalmente limitada a una capa de sostén llamada lámina externa. Algunos tipos de células nerviosas y musculares también se caracterizan por su tipo de uniones comunicantes, que desempeñan un papel importante en la rápida conducción de señales eléctricas entre las células. El tejido muscular tiene la capacidad de contraerse y de producir fuerza y movimiento. Existen 3 tipos de tejido muscular en el cuerpo. El músculo cardio en el corazón, el músculo liso que conforma la mayor parte de los órganos internos y el músculo esquelético. La mayoría de los músculos esqueléticos están unidos a los huesos y corresponsables de la movilidad general del cuerpo. Analizaremos el tejido muscular más adelante. El tejido nervioso tiene 2 tipos de células. Las neuronas o células nerviosas transmiten información en forma de señales químicas y eléctricas desde una región del cuerpo a otra. Está concentrada en el encéfalo y médula espinal, pero también incluyen una red de células que extienden virtualmente a toda parte del organismo. Las células de la glía o neuroglía constituyen el sostén de las neuronas. Revisaremos la anatomía de esto más adelante. El cuadro, acá más adelante un cuadro 3,6 representa un resumen de las características de los 4 tipos de tejidos. De remodelación tisular. El crecimiento es un proceso que la mayoría de las personas asocia con el periodo que se extiende desde el nacimiento hasta la adultez. Sin embargo, las células nacen, se desarrollan y mueren permanentemente durante la vida de una persona. Los tejidos corporales constantemente cambian sus células a medida que mueren y son reemplazadas. La apoptosis es una forma ordenada de muerte celular. La muerte celular se produce de 2 maneras. Una desordenada y otra ordenada. En la necrosis, las células mueren por consecuencia de traumatismo físico y toxinas o falta de oxígeno por interrupción de la irrigación sanguínea. Las células necróticas se hinchan, los orgánulos se deterioran y finalmente las células se rompen. Los contenidos que se liberan incluyen enzimas digestivas que dañan las células adyacentes
y desencadenan una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, se puede observar necrosis en la área enrojecida alrededor de la costra de la piel. Por el contrario, las células que experimentan la muerte celular programada o apoptosis no alteran a las células vecinas cuando mueren. La apoptosis, también llamada suicidio celular, es un proceso complejo regulado por múltiples señales químicas. Algunas señales impiden que se produzca la apoptosis, mientras que otras le indican que las células que se destruyan, ¿no? Cuando prevalecen las señales de suicidio, la cromatina del núcleo se condensa. La célula se aleja de sus vecinas, se encoge y finalmente se rompe dentro de ordenadas burbujas rodeadas por membranas y engullidas por células adyacentes. Son engullidas por células adyacentes o por células errantes del sistema inmunitario, ¿no? Todos los desechos, las células inmunitarias se lo devoran. La apoptosis es un acontecimiento normal en la vida de un organismo. Durante el desarrollo fetal, la apoptosis elimina las células innecesarias como la mitad de las células del cerebro en desarrollo y la membrana interdigital entre los dedos de las manos y de los pies. En los adultos, las células sujetas al deterioro por exposición al medio externo viven por 1 o 2 días antes de iniciar el proceso de apoptosis. Por ejemplo, se ha estimado que el epitelio intestinal se renueva completamente cada 2 a 5 días, como el de la piel también. Las células troncales pueden crear nuevas células especializadas. Si las células del adulto mueren constantemente, ¿de dónde surgen sus reemplazos? Es una gran pregunta para la cual se continúan buscando las respuestas y constituye uno de los campos de investigación biológicamente más importantes de la actualidad. Los párrafos siguientes describen lo que conocemos del tema en la actualidad. Todas las células del cuerpo derivan de una única célula formada en el cuerpo en el momento de la concepción. Dichas células y las siguientes se producen con el proceso de la división celular llamada mitosis. Sí. Ya. Acá tenemos examen de Papa Nicolau patológico de Yana. Y segundo examen de Papa Nicolau, ¿estas células son normales o anómalas? ¿Estas células son normales o anómalas? Examen de Papa Nicolau patológico. Segundo examen de Papa Nicolau. ¿Estas células son normales o no? Es para citología. Bueno, yo no estoy preparada para eso. Así que ustedes, chicos, como siempre he dicho, no se conformen, estudien más, no se conformen con lo poco que tengan. Uno puede dar, nadie te da la información al 100%, tú mismo tienes que buscarla. Las principales células de un ser humano son denominadas titiponciales y tienen la capacidad de diferenciarse en todo tipo de células especializadas. Toda célula titiponcial puede convertirse en un organismo funcional. Aproximadamente a los 4 días de desarrollo, las células totipotenciales del embrión comienzan a especializarse o diferenciarse. A medida que se diferencian, restringen su potencial y se convierten en células pluripotenciales. Las células pluripotenciales pueden desarrollarse en varios, pero no en todos los tipos de células. Una célula pluripotencial aislada no puede convertirse en un organismo. A medida que avanza la diferenciación, las células pluripotenciales se desarrollan en distintos tipos de tejidos de células. Con la especialización y la maduración, muchas células pierden la capacidad de reproducirse. Otras, denominadas células troncales o células madre, conservan la capacidad de dividirse. En los adultos, dichas células troncales solo pueden diferenciarse en un tipo celular en particular, como una célula sanguínea. Las células indiferenciadas de un tejido que pueden desarrollarse a células especializadas de dicho tejido son denominadas multipotenciales. Algunas de las células troncales multipotenciales del adulto más estudiadas están presentes en la médula ósea y dan origen a las células sanguíneas. Los biólogos creían que las células nerviosas y musculares altamente especializadas en sus formas maduras no podían ser reemplazadas cuando morían. En la actualidad, las nuevas investigaciones indican que existen células troncales
de estos tejidos en el cuerpo. Sin embargo, el número de células troncales nerviosas y musculares es muy pequeño. Son células difíciles de aislar y no sobreviven en el laboratorio. Las células troncales nerviosas y musculares que existen naturalmente en el organismo no pueden reemplazar grandes cantidades de tejido muerto o están muriendo a causa de enfermedades o ataques cardíacos. En consecuencia, uno de los objetivos de la investigación con células troncales es hallar la fuente de las células pluri o multipotenciales que pueden reproducirse en el laboratorio e implantarse para tratar enfermedades degenerativas. A partir de las células se degeneran y mueren. Para aquellas células, ¿no?, que se mueren, ¿no? Un ejemplo de una enfermedad degenerativa es el mal de Parkinson o algunos tipos de células nerviosas del cerebro mueren. Los embriones y el tejido fetal es rico en células troncales, pero el uso de ambos tejidos es controvertido y está rodeado por muchos temas éticos y legales. Algunos investigadores esperan que las células troncales adultas muestren plasticidad, es decir, la capacidad de especializarse a células de un tipo diferente al cual estaban destinadas. Existen muchos desafíos por delante y de que el tratamiento con células troncales sea una realidad. Uno de ellos es hallar una buena fuente de células troncales. Otro gran reto es reconocer las señales químicas que les indican a las células troncales cuándo y a qué tipo de células diferenciarse. Cuando se puedan superar estos desafíos y implanten células troncales de donantes, el cuerpo puede reconocer estas células como tejidos extraños y rechazarlo. La investigación con células troncales es un ejemplo excelente de la dinámica de la naturaleza, a veces controvertida de la ciencia. Para estar informado acerca de los últimos hallazgos, así como de la legislación pendiente para reglamente la investigación y la aplicación de las células troncales, debe consultar sitios web autorizados, como el de aquí. Tenemos acá características de los 4 tipos de tejidos. Tenemos epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Cantidad de matriz. Epitelial mínima, conectivo gran cantidad, muscular mínima, nervioso mínima. Tipo de matriz epitelial, lámina basal, conectivo variada, filamentos proteicos en la sustancia fundamental que varía de líquida, gelatinosa o firme a calcificada. Muscular, lámina externa. Nervioso, lámina externa. Características únicas: epitelial sin irrigación sanguínea directa, sino por irrigación pasiva. Conectivo es el cartílago, no tiene irrigación sanguínea tampoco. Muscular, capaz de generar señales eléctricas, fuerza y movimiento, excitable. Nervioso, capaz de señalar señales eléctricas. Características de superficie de la célula epitelial, microvellosidades y cilios. Conectivo no hay, no. Muscular, ninguno de los anteriores. Nervioso, ninguno de los anteriores. Ubicaciones: epitelial cubre la superficie corporal, recubre las cavidades y órganos, huecos y tubos en las glándulas secretoras. Conectivo, sirve de sostén a la piel y a otros órganos del cartílago, al hueso y a la sangre. Muscular, conforma el músculo esquelético, los órganos huecos y los tubos. Nervioso, en todo el cuerpo, concentrado en el cerebro y en la médula espinal. Ubicación, ¿no? Su ubicación. Disposición y forma de las células. Epitelial, tenemos un número variable de capas de una a varias, células aplanadas, cúbicas o cilíndricas. Conectivo, las células no aparecen en las capas, usualmente están dispersas en la matriz. La forma de las células es de irregular a redonda. Muscular, disposición, ¿no? Las células están unidas a láminas o haces alrededor, a haces alargados. La forma de las células es alargada, como cilíndricos delgados, como fideos, ¿no? Las células del músculo cardíaco pueden estar ramificadas. Nervioso, células aisladas o formando una red apéndices celulares altamente ramificadas y o alargadas. Acá tenemos mapeo de la piel. Es una célula de la piel. Las capas de la piel. Tenemos acá la piel y acá sus células y más unión de las células. Tenemos acá las capas de la piel.
Estos son los receptores sensoriales monotis en las condiciones externas. Todo está acá, el sistema nervioso, ¿no? Te cortas y sientes el dolor, la sensación del dolor. Todo está conectado al cerebro. La epidermis está formada por múltiples capas celulares que generan una barra protectora esta vez. La dermis es el tejido conectivo. Mira acá en la llave. Dermis. Laxo que contiene glándulas exocrinas, vasos sanguíneos, músculos y terminaciones nerviosas es la dermis. Y la hipodermis contiene tejido adiposo para aislamiento. Acá tenemos las glándulas sudoríparas. Monitorizan las condiciones externas. Glándulas glándulas sudoríparas secretan un líquido salado diluido que refrigera el cuerpo. Folículos pilosos secretan la queratina no viva del vello. Y acá glándulas sebáceas son glándulas exocrinas que secretan una mezcla de lípidos. Y este aquí es músculo pilorectores. Traccionan los folículos pilosos a la posición vertical cuando se contraen el músculo y generan carne de gallina, ¿no? Que es como se te paran los vellitos. Mis vellos. Soy mono, ya. Tenemos acá arteria y vena, ¿no? La arteria que lleva sangre oxigenada y la vena sangre con dióxido de carbono. Los vasos sanguíneos se extienden hasta la dermis, ¿no? Y después hasta la dermis y no pasa hasta la epidermis, solamente intercambian por difusión pasiva. Epidermis, la superficie de la piel es una capa de las fibras de queratina unidas que se desprenden cuando las viejas células epiteliales mueren. Acá tenemos glándulas apocrinas de los genitales. El ano, las axilas y los párpados liberan secreciones cerosas o viscosas en respuesta al miedo o la excitación sexual. Acá tenemos la matriz fosfolipídica actúa como el principal de aquí, ¿ves? De la epidermis un pedazo que he sacado. ¿Ven? Hasta aquí. La matriz fosfolipídica actúa como el principal agente impermeabilizante de la piel. ¿Ves? Matriz fosfolipídica. Los keratocitos superficiales producen fibras de queratina y los desmosomas anclan a las células epiteliales entre sí. Las uniones celulares. Célula epidérmica, o sea, que generan gran barrera protectora. Lámina basal, de donde sale la sangre. Y aquí tenemos conexión entre la epidermis y la dermis, ¿no? Entre la epidermis y la dermis. La dermis, que es, aquí tenemos circulación sanguínea, y la epidermis no. La hemidesmosomas unen las células epiteliales a las fibras de la lámina basal. La lámina basal o membrana basal es una capa celular entre la epidermis y la dermis. La lámina basal, esta de aquí, finita, ¿no? Eso sería todo, chicos. A ver si lo toman o a lo mejor lo dibujan. ¿Ves? Los quiero mucho. Los órganos. Los órganos son qué fuerte. Los grupos de tejidos que llevan a cabo funciones relacionadas pueden formar estructuras denominadas órganos. Los órganos del cuerpo incluyen los 4 tipos de tejido en varias combinaciones. La piel es un ejemplo excelente de un órgano que incorpora los 4 tipos de tejido en todo integrado. Se suele pensar en la piel como una delgada capa que recubre las superficies externas del cuerpo, pero en realidad es el órgano más pesado del cuerpo, de aproximadamente el 16% del peso corporal total de un adulto. Si lo desplegáramos, podría cubrirse una superficie entre 1,2 y 2,3 metros cuadrados, aproximadamente la sustancia superficie de un par de mesas de naipes. Por su peso y dimensiones, la piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Definir las funciones de la piel
no se encuadra en un único capítulo de este libro, al cual que ocurre con los otros órganos. A lo largo del libro se hará hincapié acerca de varios de estos órganos en el recuadro específicos. Estos cuadros analizarán las estructuras y las funciones de estos órganos versátiles, de modo tal que se pueda comprender con claridad la manera en la que combinan los diferentes tipos con un propósito en común. El primero de estos recuadros, la piel, se presenta más adelante. A medida que tratemos los diferentes aparatos del cuerpo, en los capítulos sucesivos se verá cómo las distintas células, tejidos y órganos llevan a cabo los procesos del cuerpo humano. Si bien todas las células tienen diferentes estructuras y funciones, comparten una necesidad, el suministro continuo de energía. Sin energía las células no pueden sobrevivir y mucho menos llevar adelante los otros procesos de vida diaria. El próximo capítulo tratará el metabolismo celular, de manera en la cual las células capturan y utilizan la energía liberada para las reacciones químicas. Listo. Eso sería todo, chicos. Los quiero mucho. Acabamos, ahora vamos por el 4.